Bienvenidos al tercer capítulo de Telón Adentro, donde creamos los grandes eventos, abrimos las cortinas y nos salimos a operar y a ver la realidad de lo que sucede. Mi programa se llama así para entrevistar a todas las personas que han hecho del mundo de los eventos, del catering, de la planeación, de la organización, de la planificación, una magia especial por cada una de las personas que tocan el corazón para llevarlo a cabo. Hoy estoy muy contenta porque tenemos una joya de persona en este programa. Daniela del Castillo. Ella es directora y cofundadora de Manjar Gourmet. Es una empresa poblana especializada en experiencias culinarias, catering y food service. Me encanta el perfil de Dani. Ella estudió filosofía, imagínense, licenciatura en innovaciones educativas y tiene una maestría en filosofía y humanidades. Imagínense esa riqueza, trasladarla a lo que hoy hace Daniela. Muy bienvenida a mi programa. Muchas gracias. Me encanta que estés aquí. Muchas gracias, Susi, con muchísimo cariño. Y bueno, Dani, creo que parte del perfil que tú tienes en estudiar filosofía y hoy dedicarte a eso, dime en qué momentos pasó por tu cabeza y decir, de ser mujer de libros, ahora soy mujer de cocina. Pues mira, es la vida y sus vueltas, ese es el resumen. Irte adaptando a lo que la vida te va poniendo enfrente, literal. Yo desde muy chiquita tuve dos vocaciones, literal, y vocación, aquí me va a salir lo mis, es este llamado del corazón, ¿sabes? Y para mí la vocación docente siempre fue lo primero, dice mi mamá, claramente yo no me acuerdo, que lo primero que le pedí a los Reyes Magos fue un pizarrón. Uf. Y yo siempre fui Miss, o sea, siempre fui Miss. Era la maestra que jugaba con mis hermanos, con mis amigos, con todo. Fui la maestra de mis sobrinos, la tía que jugaba, siempre fui Miss. Y amé la cocina profundamente porque aparte tengo un gran legado gastronómico de afición, ¿sabes? O sea, abuelas cocineras, una madre cocineraza y siempre el día a día era estar rodeada del olor, ¿no? Esta parte sensorial que te despierta la cocina y la comida. Y me encantó. Nunca he tomado una clase, un curso, un diplomado de cocina, más que cuando tenía yo 11 años, creo, en casa de María Real, que daba clases en su casa, ¿sabes? Okay. Y yo iba en quinto de primaria. Y mi mamá me insistía mucho que estudiara gastronomía porque sabía que me encantaba. Pero yo quería ser mamá. Y era una carrera mucho más compatible para el rollo de ser mamá. Estar en un aula. Claro. Y eso estudié y convencida de estudiarlo. Y por supuesto mis amigos me troleaban y qué clase de plastilina 1 y bolitas 2 y así. Y en un mundo que aparte tiene muy menospreciada la labor docente, yo elegí eso. Y después la vida dio vueltas. Sí, lo ejercí feliz. Hice una maestría en filosofía en Madrid, con aparte el que fue mi mentor, mi director de tesis, un gran filósofo. Y di clases muchos años en el TEC, en la UDLA, en la NAHUAC. Pasaron muchas generaciones de alumnos por mis manos. Y un día, con mi mamá emprendí Manjar, porque ya era yo mamá, porque había que darle un vuelco a las cosas y porque había una agenda familiar que había cambiado. Mi mamá tenía muchos años dando clases de cocina por hobby en su casa y de repente hubo la necesidad de hacer de esto un negocio, de abrirlo al público, porque cambió una agenda económica, porque cambió una agenda personal, familiar, por un problema de salud con mi papá. Y entendí que en esta intuición, que suelo meter mucho la intuición a mis decisiones ahora empresariales, había que emprender y había que poner esto al servicio de un público y ya no tocar la puerta solo de nuestros amigos y familiares, porque en el formato original era, pues eso, friends and family. Sí. Y bueno, Manjar ya tiene casi 10 años operando. Este septiembre cumplimos 10 años, es nuestro 10º aniversario y bueno, el único resumen es que ha sido una gran aventura y que pues yo a todo digo que sí y luego averiguo cómo y aquí estoy. Y me consta porque hemos hecho muy buenas alianzas en el mundo de los eventos para empresas corporativas. Sí. Manjar Gourmet nació de clases de cocina en casa y hoy Daniela del Castillo tiene 45 colaboradores. ¿Cuál consideras que fue el punto de inflexión más importante en este crecimiento? Pues justo estoy en eso, estoy atrapada en la ola
en la que estamos migrando del emprendimiento y el changarro, literal, porque, a ver, toda la gente que nos rodeó en ese momento hace 10 años, pues pensó que íbamos a jugar a la escuelita, que íbamos a dar clasecitas de cocina y que íbamos a cerrar a los 6 meses. Y justo estamos en esa reestructura de entender que esto ya es una empresa en forma y que ahora hay que alinearnos a todo lo que una empresa en crecimiento demanda, en la estructura organizacional, en la estructura de recursos humanos, en toda la parte administrativa y de hacer las cosas como Dios manda. Cuando aparte no tienes la carrera, ¿no? Yo no estudié gestión empresarial, yo no estudié un MBA. Entonces ha sido ir ahí armando maniobras, rodeándome de expertos, pidiendo ayuda, aprendiendo y entendiendo cómo hacerlo. Ese es el mayor reto, yo creo, y justamente estamos en ese transitar, que ha sido muy complejo, pero de mucho aprendizaje. Pues te admiro y te felicito, y de verdad todas las personas que nos están viendo y que algún día sueñan por crecer, hay un primer paso y es atreverse a hacerlo. Daniel estuvo en la cocina de su casa haciendo pues eventos clases de cocina para sus familiares y amigos, y poco a poco fue creciendo, ¿no? Se atrevió en el 2016 a abrir Manjar Gourmet y sobre todo ya poner un local donde invitaba a la gente a estas delicias culinarias, a tomar las experiencias. Dani, yo creo que tienes el perfil de la formación en filosofía y humanidades, y esto te puede ayudar mucho de cómo dirigir la empresa. Al final el capital humano es el coco de la mayoría de 100%. Las empresas. Tienes un plus, te preguntarás por qué estudié eso, ¿no? Sí, pues 100%. Yo creo que hoy tienes ese plus. Y dime qué valores son innegociables dentro de Manjar Gourmet. La lealtad. Para mí la lealtad y la honestidad. Y ojo, honestidad no solo de te robo la caja chica o así, en el manejo obviamente de los recursos. La honestidad de ser fiel a quien eres. Eso para mí es un pilar. Y justamente ahorita que hablabas de retos, me topé con esa reestructura personal en la que yo estaba entendiendo hace unos meses que muchas de mis decisiones empresariales las estaba tomando desde el objetivo empresarial y desde la meta, y estaba dejando a un lado lo que para mí era importante. Y dejé, como que pasé muchas cosas de lado con decisiones que estaban tomando mis manos derechas, por ejemplo, con decisiones personales que estaban afectando a la empresa, pero yo por respetarlas a ellas, brincaba este valor que para mí es básico. Y de unos meses para acá estoy haciendo ese cambio de no traicionarme y los principios que para la empresa son clave. Y estamos haciendo que todo el mundo se alinee, y no es un cambio fácil. Claro. Hoy la cultura organizacional que tienes o que vas a implementar para que tu equipo crezca, ¿qué es lo más importante que nos aconsejas, y sobre todo la gente que nos está viendo, que está haciendo lo mismo que tú, que está creando a lo mejor manuales diferentes? No es lo mismo tener 2 colaboradores que hoy 45, desde detalles muy importantes que es el cumpleaños de la gente, horarios, estructura, porque pues hoy le das de comer a 45 familias, ¿no? Sí, no sé en qué momento pasó eso, pero sí. ¿Cómo creces tan rápido y sobre todo cómo mantienes o cómo vas a mantener esa cultura organizacional? Pues mira, es complicado sobre todo porque mi equipo no está centralizado en un espacio. Yo tengo 5 puntos de venta y entonces no puedo verlos todos los días, ¿no? Pero sí procuro estar siempre involucrada en ya se enfermó Perengano, en ya tiene enfermo al hijo fulanita, en ya va a ser su cumpleaños, en falleció un familiar, ¿sabes? Y en esas cosas procuro ser muy cercana. Hay diferentes tipos como de gestión, ¿no? Y de estructura organizacional, y la mía sí es muy, muy apapachona, muy familiar, ¿sabes? Sí soy muy cercana a mis colaboradores y me gusta hacerlo. Y creo que ese ha sido un gran reto para mí, porque meter el corazón, pero manteniéndote objetiva en lo que debe ser, es muy difícil. Y entender que hay gente que abusa de meter el corazón, ¿no? Y de no respetar la línea de mando es complicado. Pero para mí sí es muy importante este factor humano en el que, pues, soy yo. O sea, y no meterlo sería traicionar esta lealtad de la que te hablaba. Y entonces eso para mí es importantísimo. Dentro de los valores más importantes que mencionabas.
Dani, tu crecimiento, ¿cómo decidieron pasar de eventos pequeños a hoy tener comedores industriales, comedores dentro de las escuelas? Tienes la parte del catering, tienes la parte de los canapés, tienes la parte de la clase de cocina y aparte una actividad para recursos humanos de las empresas en donde pueden ir a cocinar al espacio. Los team buildings, exactamente. Pues mira, todo ha sido orgánico. La verdad es que obviamente este crecimiento jamás lo pensé ni lo vislumbré. Y ha sido más bien ir entendiendo cuándo es el momento. O sea, cuando la primera clienta, que nunca se me va a olvidar, la primera clienta que, porque nosotras dábamos clases de cocina, me dijo, oye, mi hijo se va a casar por el civil con una española y viene mucha gente de España y quiero que tú nos sirvas el civil para, creo que eran 60 personas. Y yo además pensaba, 60 personas, ¿de qué me hablan? Yo no puedo hacer eso. Claro. Y comida poblana y demás. Sí. Y hicimos pues ahí un análisis personal. Y con mi socia, que es mi madre, aparte, pues hemos ido tomando estas decisiones en chiquito, ¿no? Entonces, primero podíamos con el de 30, luego fue el de 60. O sea, no creas que brincamos de 0 a 450 comidas, que es lo que producimos hoy, todos los días. Pero ha sido más bien entender cuándo estás lista para dar los pasitos y ser muy honesta y muy humilde en lo que puedes y en lo que no puedes, porque por supuesto ha habido muchas alianzas y muchas ofertas y muchas propuestas muy generosas de gente que como tú pone su confianza en mí. O sea, la primera vez que tú me hablaste de, oye, mi Dani, échate tal evento, y decía, esta está loca, o sea, ¿cómo? ¿Yo? ¿De qué me habla? ¿No? Pero bueno, sí, vas midiendo fuerzas y entonces cuando resuelves el de 30, pues ya resolver el de 40 es más fácil. Claro. Y así vas poco a poco. Vas subiendo la escalera, ¿no? Exacto. Y rodeándote de la gente. O sea, claro. yo creo que algo que para mí ha sido muy importante es ser humilde en reconocer lo que me falta. Yo no tenía conocimiento de gestión empresarial. Claro. Entonces, pues me rodeo de asesores. Yo no tenía conocimiento de cuestiones administrativas. Yo siempre reprobé matemáticas. O sea, los números y yo no somos amigas. Jamás hemos ido, ¿sabes? Pero entonces hay gente que tiene esas facultades y entonces eres humilde en pedir ayuda. Eres humilde en reconocer cuando algo te queda grande. Y creo que eso es básico. O sea, sobre todo si este material va enfocado a chavas que están, o alumnas tuyas de la universidad que están enfocadas en este duelo de sueños. Para mí la gastronomía y la vocación docente eran dos pasiones. Claro. Pero ¿cómo las hermanaba? ¿Me entiendes? Claro, claro. Y hoy Manjar me dio el gran privilegio de poderlas juntar. Y entonces doy clases. No he soltado el aula, que para mí es básico estar en contacto con la gente, pero ahora enseño a picar cebolla y a sofreír, ¿sabes? Entonces ha sido, yo creo que una gran bendición y una gran suerte, porque sí es un privilegio poder hacer lo que más te gusta y que por eso te paguen. Y siento que ese es el foco en el que los alumnos y los estudiantes de hoy tienen que poner la mirada, ¿sabes? No es la chamba que más me va a dejar, es en donde yo voy a ganar más de forma personal. Porque si haces eso y eso lo tienes resuelto, ya la lana llega, ¿sabes? Claro. Y entonces ya el ingreso es más fácil. Claro, porque nunca es un sacrificio, es un disfrute. Claro. Y hacer una chamba por sacrificio debe ser muy complicado. Ojo, para mí es un sacrificio muchas veces. Cuando ya renunció una, ya se fue otra, ya 3 dijeron un alumnos que no van a llegar. Y entonces, mientras madres, como todo emprendimiento, ¿sabes? Claro. Pero vuelves a conectar con eso que sí disfrutas de la chamba y se hace un poquito más fácil. Y siento que estas generaciones solamente están poniendo el objetivo en esa meta económica, ¿no? En el éxito, cuando realmente el éxito es para adentro, no es para afuera. Claro. Y conectar con eso a mí me parece esencial. Por lo menos en mi experiencia ha sido muy enriquecedor. Y me considero muy suertuda. Yo voy con la misma filosofía que tú. Yo estudié turismo internacional porque me encantaba viajar. Me encantaba conocer la comida, las historias de los países, qué cosas culturales tenías para visitar, experiencias naturales. Claro, ¿qué carrera conecta con eso que a mí me llama, no? Claro. Exacto. Y al final el destino, trabajé en el centro de convenciones, trabajé en Camino Real y me llevó a la organización de eventos. Pero es mi pasión, ¿no? Claro. Y hoy también que soy mamá de 2 hijos, en donde tienes que tener... en donde también tengo muy claro, más bien, que quiero estar con ellos, pero combinar la parte de la gestión de eventos, que me fascina,
pues lo tienes que combinar. Y bueno, seguramente nos van a ver la comunidad Trosmer Universidad, en donde ellos tienen una carrera de diseño, planeación y organización de eventos. Hoy ustedes que están estudiando, conecten con esa pasión que habla Daniela, en donde vuélvanse los mejores, vuélvanse los expertos, pero no dejen de hacer lo que su corazón les late. Y hoy esas nuevas generaciones tienen que innovar, tienen que hacerlo de una manera más espectacular, pero sin dejar esto el corazón. Dinero va a llegar. Sí, es la esencia. O sea, está padrísimo, obviamente, poner tu mira, ¿no? Sí. En una carrera que pueda ser productiva, ¿no? Que por lo menos tienes un campo de posibilidades a tu alrededor, un conecte, ¿no? Claro. Pero sí creo que el factor humano y hacer clic con esa parte vocacional es importantísimo. Y a los chavos se les va un poco de la mano. Platícales, Daniela, ¿qué error de liderazgo te dejó mayor aprendizaje? Que luego platicamos mucho nuestros éxitos, pero también nos equivocamos. No, aquí metidas de pata, ahí todas. Sobre todo desde esta parte, el síndrome del impostor para mí ha sido un compañero de viaje, en el que, claro, si yo comparo, me pasó ahora con tu invitación, por ejemplo. O sea, yo como después de tener a tus invitados previos, ¿yo de qué les voy a hablar, sabes? De mucho. Pero claro, al final yo tengo que validar mi experiencia, que a lo mejor puede darle tantita luz a gente que esté tratando de emprender en una carrera que no fue la que eligió. Totalmente. Y se vale, ¿no? Totalmente. Yo jamás me menciono como chef en ninguno de los cursos que imparto en Manjar. Lo primero que digo, y tú has estado ahí, hola, soy Daniela del Castillo y no soy chef, pero hoy te tocó aprender conmigo y ya sueltan la carcajada y unos se han salido, y está bien. Claro. Pero yo sería incapaz de ponerme el título de chef sin serlo. ¿Sí? Claro. Entonces, hay horas de vuelo que evidentemente van teniendo peso. Hoy gestionar un evento me cuesta mucho menos trabajo de lo que me costaba hace 6 años. Claro. Hoy tengo más tablas de las que tenía hace 6 años. Pero eso tampoco me hace una experta. Y entonces, cuando la requisición de un cliente o la solicitud de una empresa o así es muy específica, yo nunca dudo en rodearme de expertos. Claro. Y ahí creo que ese reto y ese regalo ha sido importantísimo. Yo hago equipo. Entonces, para mí la gestión de un mobiliario, una planeación, un diseño, una producción es complicada y ahí es donde gente súper capaz como tú, como Ale Marín, como aliados que tengo desde que inicié, entran. Entonces, yo me encargo de los alimentos y tú te encargas de la parte de producción y gestión. Claro. Y entonces, hacemos un buen match porque tú te enfocas a lo que disfrutas, no te voy a meter a picar cebolla porque eso no lo disfrutarías, claro. Y viceversa. Y siento que entender en este país que en equipo se llega más lejos es importantísimo. Porque no es este rollo de diva, ¿no? Y de, yo las puedo todas. Claro que no las puedo todas. Y claro que si me rodeo de expertos con mucha más trayectoria, con mucho más currículum, con mucho más potencial que yo, Manjar puede crecer más. Claro. Y hoy las decisiones que yo tomo, siempre las tomo desde qué es mejor para Manjar, no para Daniela. Porque hoy Manjar le debe a 45 familias la responsabilidad de pensar bien. Si yo pensara lo que es cómodo para mí, pues yo pensaría estar de viaje y estar de vacaciones, ¿no? Claro. No en estar metida en la cocina. Claro. Otra rama importante de la industria de los alimentos son los comedores. ¿En qué momento dices, ya hice clases de cocina, ya me encargaron para 60 personas, pero ahora quiero entrar en un reto mucho más complejo, porque yo que soy mamá, te lo digo, yo no quería. Peleamos todos los días, ¿qué le vamos a poner de lunch? Y hoy tú tienes en 2 colegios, voy a decir el Colegio Luminos y la Universidad Iberoamericana, los comedores, ¿no? Sí. Que es comida diaria y es estar diario comprando, comiendo, picando. Pero ahí no fue algo que yo busqué. Regreso a la parte orgánica. Regreso a que todo ha sido paso a pasito. A mí me hicieron... Paso a pasote. Sí, y como el borras, o sea, aventándote y diciendo que sí, literal. Creo que ese ha sido mi mayor acierto, ¿no? Uh-huh. Porque hay cosas a las que dices que sí y luego te das cuenta que tenías que recular y recalcular como Waze, ¿no? Sí. Y recalculas y está bien. Pero y ¿cómo aceptas decides? que no. Claro, ¿cómo decides en ese pasar? momento
fue una propuesta muy generosa del director general de Luminos, al cual yo no conocía, yo solo era mamá de la comunidad y ellos tenían esta necesidad. Y cuando entendió la actividad comercial de Manjar y que yo me dedicaba a las experiencias y demás, él tocó a mi puerta para decirme, oye, tengo esta necesidad, ¿crees que puedas? Y llegó en un momento muy sensible familiar, en el que la empresa que mantenía a mi familia, que era la de mi esposo, justamente en COVID estaba cerrando. Y claramente Se te abrió otra puerta. había que buscar una agenda que pusiera un plato en la mesa de mis hijos. Y entonces es más fácil decir que sí cuando tienes hambre, no hay opción, ¿sabes? Claro. Y digo hambre entre comillas, pero es real, ¿sabes? Es real. O sea, cuando durante 15 años nuestro sustento era el que mi esposo, ahora socio, proveía a la casa y Manjar era pues lo que nos daba para los chicles y de repente te das cuenta que esto podía ser el cambio de jugada familiar y que hoy mi familia vive de esto, ojo, no sola, haciendo equipo con mi compañero de vida, con mi esposo, con mi novio de 26 años, ¿sabes? Mi aliado. Y es una joya, porque en mi vida, por supuesto, hace 10 años, si me hubieran dicho, ay, algún día esto va a pagar colegiaturas, yo me hubiera carcajeado, pero es la realidad. Okay. Y ahí surge lo de los comedores y evidentemente hemos ido profesionalizándolo cada vez más. Hoy, a 4 años de distancia desde que tuvieron la generosidad de ofrecerme este primer contrato, claramente te puedo decir que ya somos especialistas en alimentación infantil, que lo que ofrecemos es un proceso inocuo, alineado a las regulaciones de la SEP, sano, sustancioso, apapachón, que por supuesto le es cómodo a muchas familias y a otras no, que preferirían que sus hijos coman hamburguesas y hot dogs, ¿sabes? Claro. Pero hoy, justamente de este aprendizaje que te hablaba, pues vas agarrando un poquito más de experiencia y hoy lo hacemos con mucha más facilidad de lo que lo hacíamos hace 4 años que empezamos y que todo era caos. Pero nunca hemos tenido un niño enfermo, afortunadamente. Nunca hemos tenido una crisis de salud, porque mi criterio ha sido darle de comer a esos niños como si fueran mis hijos. Claro. Mis hijos son parte de esa comunidad académica y literalmente mis hijos comen ahí. Y entonces yo veo a los otros 400 comensales o 300 comensales como si fueran Eduardo María. Y ese ha sido el eje del que me agarro para tomar la mejor decisión en el proveedor, no escatimar en la materia prima, meterle calidad a las cosas. Y lo mismo pasa con los banquetes. O sea, ¿por qué yo pensaría en servir un civil con comida chafa si cuando yo fui novia quería que me dieran la mejor calidad posible? Claro. Pues esa novia se merece exactamente la misma atención que yo recibí. Tú pediste, ¿no? Y entonces ahí, cuando hago este match empático, ¿no? Desde la formación, desde el corazón, pues es mucho más fácil tomar decisiones empresariales. Solo regresas a los básicos. Fíjense, todos los que nos están viendo, que están dentro de en el proceso de crear una empresa, dijo una joya, Daniela, en donde fui tomando los proyectos que se me fueron abriendo. Si ella no estaba lista, el mundo la puso lista y te atreves a decir sí. Entonces, es lo que a veces a las nuevas generaciones les da miedo, porque ya ven, fulano ya hace eventos espectaculares, sutano, no sé qué, pero atrévanse a hacerlo. No, y hay muchos sacrificios, ¿sabes? Porque claro, ha sido incómodo, sí, claro, he dejado de ver a mis amigas, cuál vida social, cuál nada, o sea, literal. Claro. Pero entiendes que ese reto va a implicar mucho compromiso y de ahí te agarras. Claro, y sí hay una parte muy incómoda, sí hay muchos miedos, sí hay muchas frustraciones, sí hay muchas traiciones en el camino, pero hay un propósito. Y cuando vives con propósito y cuando entiendes que ese propósito hoy impacta 45 familias, que si traducimos el número de personas, pues ya ni sé cuántas son, entonces sabes que vas bien, ¿no? Claro. Y no sé qué venga. A lo mejor en 6 meses estamos teniendo otra conversación y cierro, no lo sé, ¿sabes? Porque yo voy un pasito a la vez. Claro. Pero creo que este empuje de aventarse a hacer las cosas sin miedo a el que dirán, sin miedo a fracasar, sin miedo a que te troleen en redes, a que te funen, porque esos son los miedos de hoy. Sí. Y al final tienes que aventarte. Claro. Y siento que ese empuje ha sido un gran aliado en mi forma de decidir. Claro. Me encanta tu perfil. Yo le llamo a este tipo de personas que son libro abierto, ¿no? En donde no nos da miedo compartir, no nos da miedo darte el tip, no nos da miedo
hacer una alianza, compartirte un proveedor, y creo que eso se está perdiendo hoy, el volverse más competitivo, más egoísta. Esa parte, al final, tus bases humanas no las debemos de perder. Platícame, Daniela, cliente más desafiante para ti, o sea, ese que dijiste, Dios mío, ¿en qué momento Hay una empresa. lo traje? ¿Puedo decir nombres? ¿Sí? Allen, que son quienes fabrican Pinol, Cloralex y demás, es una empresa tototota. Y hay una aliada, como tú, que tuvo esta confianza y esta generosidad de darnos un contrato que para ellos es muy complejo porque se le da de comer, por ejemplo, el Día de la Madre o el Día del Padre a todos los colaboradores de la empresa, que son más de 900. Órale. Y entonces, obviamente, se cubren las 900 personas al cabo de los 3 turnos. Y entonces tú como proveedor tienes que ingresar a cubrir los tres turnos con exactamente la misma calidad de servicio. Entonces es como arrancar 3 banquetes sin descanso en 24 horas, dándole de comer a esas 900 y fracción de personas. Y ese fue uno de esos días que dije, ¿en qué me metí? Pero se logró. Hemos continuado con el cliente, gracias a Dios, porque ha quedado satisfecho con nuestro trabajo. Y esa demanda de todo en tiempo, todo contento, con un departamento de recursos humanos, imagínate la estructura organizacional que tienen esas empresas, ¿no? Claro. Que aparte tienen representación en todas partes del país y estos eventos se alinean el mismo día en todo el país. Entonces, yo llevaba el de Puebla, pero había alguien en Monterrey haciéndolo y entonces tienes que alinearte y dar el ancho igual que proveedores con mucha más experiencia. Y saber que acaban esas 24 horas y que no mataste a nadie y que lo hiciste bien, ya es una joya absoluta. ¿Y armaste 3 equipos? Sí, porque para aparte, que cada uno atendiera un turno. Y aparte se cubren 2 plantas. Entonces, al mismo tiempo montas en planta sur y en planta norte los 3 turnos. Entonces, claramente, pues tienes que armar equipos temporales, cocinas temporales, una estructura, ¿no?, de gente grandísima. Y te digo, aprender a pedir ayuda, aprender a reconocer, oye, hoy sí voy a necesitar. Tengo una amiga chef que es maravillosa, Mayek Figueroa, que es la chef repostera de manjar, y cuando yo me siento trunca en algo, tiene la generosidad de entrar. Y entonces, o como contigo, ¿sabes? Que tienes la generosidad de compartirme tu experiencia o de yo tener la cercanía de, oye, Susi, estoy atorada con esto, ¿cómo le hago? Y saber que podemos sacarlo juntas. Eso creo que es esencial en la sociedad, ¿sabes? No en el gremio, no en este ramo, en todos. Claro. Y creo que eso es un factor que se ha perdido muchísimo. Sí. Fíjate, ahorita me recordaste una anécdota que me pasó muy similar. Hicimos el congreso de Pemex en Veracruz y eran casi 13 eventos en 3 días. Dios. Y armamos así, o sea, hicimos, me acuerdo, un calendario y tú veías tu nombre y te tocaba igual montar a las 3 de la mañana y acabar tu montaje a las 11 de la mañana. A esa hora te tenías que ir a descansar un rato, entonces... Y es con agenda. Tienes media hora para dormir, punto. Sí, duermes, descansas tantito, te bañas, pero te toca empezar el desmontaje de otro evento. Sí. Y así estuvimos durante 3 días, pues atendiendo los 3 eventos, porque era una carrera matutina a las 7 de la mañana, el desayuno de las señoras con Gaby Vargas, pero también estar montando para la banda El Recodo en la playa del Fiesta Americana. Y entonces, que ojalá solo dependiera de ti y de tu equipo, pero es coordina fleteros, que no se descomponga la camioneta, que no se vuele la llanta, que no se quede dormido el chofer, que sí lleguen todos a tiempo, que coordines meseros. Y cuando entiendes la envergadura de esos eventos, son muy interesantes. Es una cosa espantosa de tensión y sí, el ser tolerante a la frustración en nuestro gremio, Dios, es muy complicado. Porque sí necesitas una resiliencia y un aguante para el manejo de estrés, para el manejo de esta presión. Al cliente le da igual si se ponchó la llanta o no. Ellos quieren comer. Los novios van a entrar a las 4:33 y tiene que estar servido. Y hazle como quieras. Sí, eso que dices es súper importante. Y cuando pensábamos... Guadí, mi sobrino y yo, que estábamos sentados viendo cómo le ponemos al programa, le decía, es que quiero transmitir, no como, o sea, un evento no es como una película, que hay una toma 2 y puedes darte la oportunidad. Pausa, ahorita voy, regreso. No. Aquí es, y por eso le puse telón adentro, es como una obra de teatro
en donde atrás estás ensayando meses y meses cómo tiene que ser el speech, cómo debe de salir, cómo tienes que actuar. De repente se abren las cortinas, sales y el evento comienza. Claro. Y así, y si la se planeación... le olvidó el guión, no importa, no importa. O sea, son errores que solo ve tu equipo. Claro. Y los invitados nunca se enteraron que hubo un manejo de crisis brutal adentro, ¿no? Claro. O que no llegó la cocinera. O sea, Sí. son cosas que nadie se entera más que tú. Y ya que pasó Totalmente. el evento dices, madre de Dios, lo salvamos, ¿no? Sí. Pero, y cada evento tiene su propio reto. Siempre hay algo Siempre. que resolver. Así Creo es. que en este gremio somos especialistas en manejo de crisis, punto. ¿No? Sí, así es, Dani. Platícanos cómo ha cambiado el negocio gastronómico y de catering desde que comenzaste hasta ahora. Y hoy, si comenzaras Manjar Gourmet, ¿qué harías diferente? Todo. Primero empecé a escribir, estudiaría un MBA, ¿no? Y entonces, y gastronomía. No, todo. En mi vida pensé hacer lo que estoy haciendo. ¿Estudiarías organización, planeación de eventos, No tengo algo que idea. tenga que ver con... No sé si haría algo diferente en cómo elegí mis carreras. Creo que ha sido sumamente fructífero haber podido ejercer mis dos pasiones y mis dos vocaciones. Pero sí haría muchas cosas distintas en cuanto a no perder tiempo, ¿sabes? Síndrome del impostor del que te hablaba, ¿yo cómo voy a poderle tocar la puerta a, no sé, a Tal una marca. administradora si ella va a saber más que yo, ¿no? Pues no, entonces mejor contrato a alguien de más bajo perfil y que sepa menos para que entonces yo sí pueda tener autoridad. Y es todo lo contrario. O sea, sí sé poco, pero te estoy contratando a ti para que me guíes. Rodéate ¿no? de los mejores, claro. Rodéate de expertos. Y en ese paso estoy hoy. O sea, hoy ya no tuve miedo de armar 3 gerencias, de poner a un experto en operación, a un experto en producción, a un experto en logística, de entender qué perfiles teníamos que desarrollar. Ojo, Mira. el reto más grande ha sido tener que hacer este cambio estructural y organizacional en marcha. Imagínate que a un mecánico le dijeras, mira, se desvieló el motor, pero necesito que siga caminando el coche mientras tú lo arreglas. Entonces ¿no? tú cambias el motor. Y entonces el mecánico te diría, esta señora que se fumó. Pues en eso estoy desde abril. Madre mía. En eso estoy desde abril porque hemos tenido que implementar estos cambios con la concesión que logramos en la Ibero y que jamás pensé lograr. A mí me invitaron a una convocatoria, metí mis papeles, hice mi propuesta. Y la gané. Jurando que no íbamos a ser los elegidos y de repente el contrato es tuyo y dije, en la madre. Me gané la lotería. Y entonces hacer esos cambios con el motor en marcha ha sido desgastante, pesado, frustrante, pero se va a lograr. Y si yo hubiera podido frenar, decirle a la Ibero, a ver, aguántenme, Luminos, niños, no coman 2 meses, yo voy a parar el motor, voy a alinear todo, voy a crear las gerencias, cuando esté todo el mundo capacitado empezamos, Sí. Ajá, Sí, me iban a quitar los contratos, no hay manera. Sí. Y hacer esos cambios en marcha ha sido absolutamente retador. Claro. Y tan incómodo que mis manos derechas de muchos años se bajaron, no aguantaron. Y entonces ahí entiendes que ya era su momento y que son ciclos. Claro. Y que tienes que soltar. Sí, porque estaba yo mucho pensando este rollo de más vale malo por conocido que bueno por conocer, y no. Daniela podía estar con malo por conocido, pero Manjar no. Y esa forma de decidir pensando en lo que es mejor para mi hijo Manjar, ¿sí? Y siempre lo extrapolo así. Tengo 2 hijos, Sí, totalmente. Mariel y Eduard. Pero Manjar es el hijo más rebelde, adolescente, Claro. latoso. Demandante. Mi hijo Manjar, ¿qué necesita? Y si con Mariel no estaría yo titubeando en qué es lo mejor para ella, ¿por qué con Manjar sí lo hago? Y entonces cuando hago ese ejercicio, otra vez cursi, de bajarlo como si fuera una persona y tomo las decisiones así, doy el brinco. Y sí, ha sido muy complicado. He tirado todas las lágrimas que no he yo tirado los últimos 3 meses, pero se camina mejor cuando tienes a la gente adecuada a tu lado. Y eso, pues, es mejor para Manjar, y punto. Y creces más con los errores que teniendo tanto éxito. Sí. Si no, no tendrías esa sensibilidad de decir qué hice mal. Pero es que, ¿qué es el éxito? Y sobre todo... ¿Sabes? O sea, ¿qué es el éxito?
Porque hoy mi éxito es saber que mi familia está en un mejor lugar gracias a que mi esposo y yo estamos haciendo equipo juntos. Y que no nos divorciamos en el camino, porque ha sido muy complicado, ¿sabes? Ese sería otro podcast. Sí. ¿Cómo trabajar con el marido? ¡Qué horror! Pero ha sido padrísimo entender que estamos en un mejor lugar porque hacemos equipo. Claro. Muy bien. Esta pregunta la escribí para no equivocarme cómo hacerla. Tu trayectoria combina filosofía, educación y gastronomía, definitivamente. ¿Qué conexión encuentras entre formar personas en el aula y liderar personas en la empresa de los eventos? Mira, yo meto el factor formativo en todo. Es parte de mí. Hoy, el proyecto más bonito que he tenido en mi vida es enseñarle a los niños a comer. Y es formativo. Totalmente. Eso cambia vidas. Sí. Enseñarle a una mamá que su hijo puede ser más ecuánime, mejor alumno, mejor todo, porque está mejor nutrido. Ojo, y soy cero obsesiva, soy súper tragona, yo como de todo, no soy vegana, ¿sabes? Claro. Pero esta importancia de la sopita, sí. Esta importancia de... Una buena proteína. Sí. Eso ha sido... O sea, wow. Meto el factor humano siempre, ¿sabes? Sí. Y lo mismo pasa con mis empleados y lo mismo pasa con el equipo, que yo no les llamo empleados, es mi equipo, es mi familia, mis colaboradores. Porque pues esta es una forma de que ellos también estén mejor, nunca peor. Ojo, y hay unos que me odian y soy la bruja y soy la mala, malicísima, claro. Pero tienes que ir tomando esas decisiones que sabes que sí son mejores para su familia. Claro. Que sí sabes que ser más estricta y que ellos cumplan o que ellos se exijan los hace mejores personas y mejores papás y mejores esposos y mejores personas. Claro. Y eso creo que es una obligación social. Sí, un niño nutrido definitivamente piensa mucho mejor, está más sano, y si yo más pensara seguro, solamente en el proyecto económico, pues yo vendería papas y totalmente frituras y chatarra, la cochinada, ¿no? Que nos encanta. Claro que no. Yo pierdo muchos clientes porque lo que tengo es pescado y los niños no quieren comer pescado y los niños le dicen a su mamá que el pescado estaba crudo. Porque, pues, ¿quién no quiere comer pescado? Y claro, la mamá me habla, es que el pescado estaba crudo. El pescado no estaba crudo, el chamaco no se lo quería comer, ¿sabes? Claro. Pero hay muy buenos testimonios, poquitos, y con esos me quedo. De niños que tenían fobias alimentarias y que hoy incorporaron grupos de alimentos completos y que comen de todo gracias a que yo les puse el brócoli enfrente y a la mamá ni se le había ocurrido poner el brócoli enfrente. Y eso cambia vidas y de ahí me agarro. Padrísimo. Dani, para cerrar con esta súper plática que de veras hoy conoces más a las personas, qué hay detrás de las empresas, qué hay detrás de ese ser humano que a veces lo ves lidereando, pues rompiéndose todo lo que tengas que hacer para sacar una familia adelante, para sacar un proyecto adelante, para sacar un sueño adelante. Hoy, ¿qué le dirías a las generaciones de Trosmer, Centro Universitario, que van a salir, en donde seguramente algunas dirán, le tengo que entregar el título a mi mamá y que me deje de molestar, o esto me apasiona, o sí lo quiero hacer pero me da miedo? Danos tu mejor consejo. Hoy la casa donde estamos es Trosmer Universidad, nos abre las puertas para grabar estos podcasts y bueno, son fieles creyentes de la carrera de organización y planeación de eventos, en donde cuidan sus profesores, cuidan todas las prácticas profesionales de estos chavos para salir al mundo con grandes retos. ¿Qué nos dirías, Dani? Regreso al tema de la honestidad y de ser leal contigo misma. O sea, solo tú sabes lo que te mueve. Solo tú sabes lo que a ti te hace pararte en las mañanas. Sí, el título es importante, sí, tener, ¿no? el checklist de lo que la sociedad espera de ti es básico, porque vivimos en sociedad y hay que respetar reglas y acuerdos y demás, pero no traicionar eso que te va a hacer levantarte en las mañanas es para mí el clic más importante. O sea, con que mis hijos entiendan eso,
Ya estás. Ya estoy. Ya los educaste. Sí, porque al final Sí, eso sí, es lo sí. que les va a permitir luchar por cualquier ideal, por Claro. cualquier propósito, por cualquier meta laboral. Y creo que toda la parte formativa se enfocó únicamente en esto que llamamos éxito. Y si desatiendes esto, nada sale. Padrísimo. Pues muchas gracias. Gracias Daniela a ti. del Castillo, socia Gracias. fundadora de Manjar Gourmet. Aquí en Telón Adentro, en donde las experiencias las cocinamos adentro y las mostramos afuera. Gracias por la invitación. Te Gracias, quiero qué mucho. padre.